Joanna se encerraba con él en la habitación, les ponían caricaturas a los niños. Con el tiempo también pasó que incluso Piotr estaba en ese departamento, sabía perfectamente lo que pasaba, sabía que Jacek era el amante de su esposa. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminalny Patrol. Esta es la historia de Piotr. Normalmente, por supuesto, contamos historias que son trágicas, que son tristes. Esta, diría yo, es excepcionalmente triste porque en todo esto también está el destino de una persona que simplemente tuvo una mala suerte terrible en esta vida. Lo que pasó, esos giros en su vida, bueno, él mismo quería que todo fuera completamente diferente. Por querer que todo fuera diferente, pues pasó lo que pasó. Los invito a ver el siguiente episodio. ¿Te gusta ver Criminalny Patrol? Ayúdanos a grabar nuevos episodios. Apóyanos a través de Hiro y míranos sin anuncios. Además, obtén acceso a material adicional que no está disponible en ningún otro lugar. Entra a hirohiro.toko Criminalny Patrol. El enlace también está en la descripción debajo del video. Piotr era un chico común y corriente. Como cualquier chico jugaba fútbol, corría, se reía, andaba en bicicleta, tenía amigos, compañeros. Tenía un pequeño defecto en el hombro. Bueno, necesitaba una corrección, diría yo, más bien un procedimiento ortopédico. Y durante mucho tiempo los padres no querían decidirse a que él se sometiera a ese procedimiento, pero cuando cumplió 14 años decidieron que no. Le harían esa corrección en el hombro. Se realizó la operación, pero resultó ser un shock. Probablemente fue un error de los médicos que hicieron esa pequeña, o eso parecía, corrección, porque Piotr dejó de caminar. Tenía paresia en las piernas, no podía moverse, y ese chico normal y sano, hasta ese momento, se convirtió simplemente en un inválido. Tuvo que sentarse en una silla de ruedas y desde ese momento se desplazaba en esa silla de ruedas. Los padres lo vivieron muy intensamente, se culpaban a sí mismos porque, bueno, no tenían que haber aceptado ese procedimiento que parecía que iba a ser seguro. Se culpaban, trataban de ayudar a Piotr en todo esto, tal vez incluso demasiado porque empezaron a aislarlo de la gente. Se culpaban, lo sufrían, se culpaban por todo. Sin embargo, Piotr, a pesar de toda esta tragedia, de alguna manera lograba salir adelante. Tal vez porque sus padres eran muy religiosos, creyentes, y él mismo también era muy creyente. No se derrumbó, lo aceptó un poco diciendo que era la voluntad de Dios, que así tenía que ser. Quedó en silla de ruedas, pero no tenía intención de renunciar a la vida que había tenido hasta ese momento. Y seguía queriendo participar activamente en esa vida. Piotr quería ser sacerdote. Esa fe hacía que realmente quisiera elegir ese camino. Quería estudiar en la Facultad de Teología de la Universidad de Varmia y Masuria, pero lamentablemente no fue aceptado en esa facultad porque usaba una silla de ruedas. Tal vez la iglesia aún no había previsto que un sacerdote pudiera moverse en una silla de ruedas. No lo aceptaron. Eso fue para él el segundo golpe fuerte en su vida. A pesar de eso, se involucró mucho en la vida de Cáritas en general. Antes iba tanto a los retiros como a los encuentros de la OASA. Era como un coordinador de los grupos escolares de Cáritas. Iba entre la gente, organizaba ayuda y animaba a otros a que también ayudaran. Y siempre todos los que trabajaron con él, los que lo conocían, sabían que en caso de necesidad, si algo malo pasaba, siempre podían contar con Piotr. Piotr se involucra mucho en todo esto, es voluntario. De hecho, vive en Olsztyn, en el barrio Nagorki.
como ese barrio, muy parecido a los demás, también normalmente sus días son, diría yo, muy parecidos, repetitivos. Las mismas personas, las mismas costumbres. Piotr primero anda en su silla de ruedas, a veces recorría muchos kilómetros para ir a ver a alguien, simplemente para ayudarle. Regresaba en la silla de ruedas, a veces los vecinos veían que iba y querían llevarlo, él decía que no, que podía arreglársela solo, y de hecho así era que a pesar de la gran distancia, regresaba en su silla de ruedas, después compró un coche. Por supuesto, adaptó ese coche a sus necesidades. Y parecía que de todo eso estaba de alguna manera satisfecho, pero lamentablemente llegó otro golpe en la vida. Esta vez fue la muerte de su padre y otro golpe fue la enfermedad de su madre porque su mamá enfermó de Alzheimer. Pero a pesar de eso, se notaba que de alguna manera él estaba en paz con todo eso, que lo estaba sobrellevando. Muy a menudo los vecinos lo veían meter a su mamá en ese auto e ir juntos a la iglesia. Creo que nadie sabía tampoco que Piotr en el fondo de su corazón tenía un sueño. Su sueño era tener una familia normal, tener esposa e hijos. Es el año 2010, Piotr tiene entonces 31 años. También trabaja en el Centro de Intervención en Crisis en Olsztyn. En abril de 2010, Joanna llega a ese centro. Incluso para los empleados, que están acostumbrados a diferentes situaciones, a diferentes, digamos, tragedias de la vida, pero Joanna de alguna manera causaba impresión. Joven, una chica de apenas 26 años, pero rodeada de un grupo de niños, 4 niños. El quinto venía en camino. Resultó que Joanna básicamente vive en una casa rodante. Primero vivía con sus padres, pero se juntó con un hombre mayor, Él era agresivo, un borracho. Tuvo una vida difícil con él, una vida difícil también por sus precarias condiciones de vida, vivir en una caravana con 4 niños pequeños. Estando embarazada, así que en el momento en que ese hombre desapareció se fue, pero seguramente habría regresado, ella decidió buscar ayuda, entonces se llevó a los niños y llegó al Centro de Intervención en Crisis en Olsztyn. Y aquí empezó a vivir. Piotr también se involucró mucho en ayudar a Joanna, en ayudar a esos niños. Le cayeron bien esos niños, les organizaba excursiones, algunas reuniones, hablaba mucho con ellos. También les organizaba clases, ayuda material, también se encariñó mucho con esos niños. Naturalmente empezó a hablar también con Joanna. Aquí entre ellos surgió una especie de vínculo de entendimiento. Y para ellos realmente fue un verdadero apoyo, un protector. Se involucró mucho en ayudar precisamente a Joanna y a sus hijos. Varunki. Las condiciones del centro son tales que una madre, incluso en una situación tan difícil como la de Joanna, no puede permanecer en ese centro por más de 3 meses. Llega julio de 2010, Joanna tiene que dejar el centro. Y entonces Piotr le propone a ella y a los niños que simplemente todos se muden a su departamento. Muchas personas se lo desaconsejaron porque le decían, hombre, ¿qué estás haciendo? En casa tienes a tu mamá enferma de Alzheimer. Aquí tienes a una mujer con 4 hijos. En un momento nacerá el quinto. Tú en una silla de ruedas. ¿Cómo vas a poder con todo esto? No tiene sentido. Pero Piotr decidió que así será. Y de hecho esa Joanna con esos niños se muda con él. Pronto nace el quinto. Parecía que todo iba por buen camino, que como se dice, de vez en cuando los milagros suceden. Así parecía que sería en el caso de Piotr y Joanna. La gente lo veía cuando iba en esa silla de ruedas, rodeado de esos niños. A ese niño más pequeño todavía lo llevaba en las piernas, y así iban por el vecindario. Algunos notaron que Piotr se veía mejor. Y está limpio, alimentado.
así que parecía que todo iba en la dirección correcta. Y eso no es todo. En enero de 2011 ambos incluso decidieron casarse. La boda se celebró en una parroquia cerca de Olsztyn. Muchas de las personas invitadas a esa boda no asistieron porque de alguna manera les parecía que esa boda realmente no tenía sentido, que Piotr estaba dando un paso algo imprudente y simplemente, a pesar de la invitación a esa boda, no asistieron. Pero Piotr se casó y todo iba de la mejor manera posible. Incluso mamá, que estaba enferma, a veces no reconocía, no sabía quiénes eran las personas que estaban en el departamento, pero cuando tenía días mejores, entonces reconocía a esos niños. Incluso le decían abuela, a Piotr le decían papá. Entonces todos, de alguna manera, tenían una buena relación entre ellos. Al principio, Joanna también hacía lo que podía, o eso parecía, pero poco a poco su actitud hacia Piotr empezó a cambiar. Ella se volvía cada vez más grosera, arrogante. Empezó a decirle varios insultos hirientes, molestarlo un poco por su discapacidad. Piotr se lo tomaba bien. Bueno, decía que ella acababa de tener a su quinto hijo, tantos deberes, está sobrecargada de trabajo. Tal vez se le pase y todo mejore. Pero no mejoraba, parecía que cada día estaba peor. Que Joanna se estaba volviendo cada vez más agresiva. Molestaba cada vez más a Piotr, empezaba a gritarle. Y la situación poco a poco se volvía incómoda, difícil de soportar. Simplemente el ambiente se echó a perder. Sobre todo porque ella muy seguido hacía esos comentarios delante de los niños. Los niños estaban confundidos, porque aquí le decían a Piotr papá, él los cuidaba, y su mamá decía cosas desagradables. Pero con Joanna las cosas iban mal. Ya llegaba al punto de que simplemente salía de la casa. Ni siquiera regresaba por la noche. Regresaba al día siguiente. Él se quedaba con los niños durante ese tiempo. Cuidaba de esos niños. Esas peleas ya empezaban a repetirse. Cada vez eran más agresivas por parte de Joanna. Los vecinos simplemente ya estaban hartos de todo eso, de esos ruidos de peleas. Empezaron a llamar a la policía. Uno de los vecinos declaró que vio a Piotr intentando salir del departamento en su silla de ruedas. Ella salió corriendo detrás de él, gritaba, le agitaba algo en la cara. Bueno, cuando los policías venían al departamento, Joanna decía que nada de eso era cierto, que Piotr era el agresivo, que él los maltrataba a ellos. Intentaba justificarse de esa manera. No. También sucedía que él simplemente se apartaba de su camino, por así decirlo. Cuando había una pelea, él salía a dar vueltas por el vecindario en su silla de ruedas. A veces eso duraba varias horas. Se notaba que él no quería regresar a casa, que andaba dando vueltas básicamente sin rumbo, esperando a que todo pasara. Y veían que simplemente Piotr no podía con todo eso. Un día por la noche Piotr salió de la casa, pero ya no volvió a esa casa. El 30 de abril de 2013 encontraron su cuerpo cerca del edificio. La silla de ruedas estaba volcada. Él estaba desnudo en los arbustos. Su cuerpo estaba completamente desnudo. No había ningún objeto. Parecía que Piotr había sido atacado, que fue asesinado y también robado, porque realmente no había ningún objeto con él, ni teléfono celular, ni tampoco cartera. Bueno, la policía obviamente empezó a hacer todos esos procedimientos rutinarios, inspección. Todo indicaba eso, y de hecho luego lo confirmó la autopsia,
que Piotr fue estrangulado con un cinturón de cuero. Ese cinturón todavía colgaba de su cuello. Los policías empezaron a seguir esas huellas o esa pista que señalaba el perro. Aquí resultó que probablemente Piotr fue atacado antes, cuando iba por la banqueta en el vecindario, que después los bandidos, los asesinos simplemente lo arrastraron a esos arbustos. Lo desnudaron. Tampoco se dieron cuenta de que en el momento en que arrastraban el cuerpo de Piotr, se le cayó la cartera del bolsillo. Así que por eso los policías averiguaron muy rápido dónde vivía. Fueron al departamento. En ese momento Joanna estaba en el departamento. También estaba un vecino de unos 40 años, el vecino Jacek. Ella se sorprendió, porque como les dijo a los policías, Piotr tenía que salir por unos asuntos de la iglesia. Y se suponía que regresaría hasta dentro de unos días. Ese vecino Jacek, como resultó después, eso lo determinaron los policías más tarde, era el amante de Joanna. Un tiempo antes, él simplemente vivía en la misma entrada del edificio, empezó a visitarlos. Por ahí hacía algunos pequeños trabajos. Luego él y Joanna empezaron a hablar, a beber alcohol, hasta que se convirtieron en amantes. Muchas veces pasaba así, que Joanna se encerraba con él en el cuarto, les ponían caricaturas a los niños. Con el tiempo también pasó así, que incluso Piotr estaba en ese departamento. Sabía perfectamente lo que pasaba, lo sabía, que Jacek era el amante de su esposa. Ellos no se cohibían por nada, no les molestaba la presencia de Piotr, él no aguantaba. Entonces salía con su silla de ruedas y andaba por el vecindario, llegaba a situaciones casi absurdas, porque él sabía lo que estaba pasando en ese departamento, que eran amantes. Simplemente llamaba a Joanna preguntando si ya podía regresar, y cuando ella decía que sí, entonces simplemente regresaba al departamento. Parecía que él, en su ingenuidad, todo el tiempo pensaba que la situación se arreglaría, que ella simplemente volvería con él y que estarían juntos como él lo había soñado. Una familia normal. En todo esto, Piotr muestra una paciencia casi inimaginable. Se podría decir que es ingenuidad, pero probablemente amaba a Joanna. Por eso soportaba todo eso con paciencia. Cuando ella desaparecía por varios días, él cuidaba a esos niños, les compraba algo de comer. Muchas veces él mismo no tenía dinero. Entonces les pedía prestado a los vecinos, porque ella prácticamente lo obligaba a hacerlo, porque también hubo situaciones así, que ella simplemente lo sacaba de ese departamento, lo echaba. Incluso algunos lo vieron, a veces se caía de esa silla de ruedas, porque ella lo empujaba y luego decía que eran bromas. Entonces iba a ver a sus amigos, les contaba sobre eso, que poco a poco ya estaba harto de todo eso, que probablemente se iba a divorciar de ella, pero al final no hacía nada de eso. Simplemente esperaba y regresaba a casa, probablemente esperando que todo eso de alguna manera se arreglaría. Creo que lo que colmó el vaso fue esto, que a principios de 2013, en enero, Joanna tuvo a su sexto hijo. Pero resultó que no era hijo de Piotr, sino de Jacek, de ese amante suyo. Entonces Piotr decidió que eso era el final definitivo, que se iba a divorciar de ella. Se lo dijo, que no le daría nada, la desheredaría a los hijos. Y simplemente tendría que dejar el departamento. Y entonces Joanna sintió miedo, terror, porque se dio cuenta de eso, que ella no tiene ningún lugar, no tiene ningún departamento, no tiene ninguna posibilidad de conseguir uno. Vive cómodamente en el departamento de Piotr. Se enfureció. Dicho sin rodeos, agarró un cuchillo y obligó a Piotr a eso, que él tuvo que huir de ese departamento. La situación cambió drásticamente, porque en ese tiempo ella se quedó en el departamento de Piotr y Piotr se mudó a un centro de intervención en crisis.
Pero Piotr no se rinde. En ese momento ya está decidido, de verdad va al juzgado, presenta una demanda de divorcio. También presentó una solicitud para el desalojo de Joanna y de los niños. Pero ella sobre eso, ella lo sabe todo. También está desesperada, solo que de una manera completamente diferente. Le habla a Jacek que se quedará en la calle, no tiene otra opción. Pero Piotr tiene que desaparecer. En todo esto involucran a una tercera persona, es Łukasz, es un amigo de Jacek. También es una persona que tiene varios hijos, también le gusta beber. De alguna manera él y Jacek son amigos. Y él dice, bueno, que en esta situación ayudará a Joanna y ayudará a Jacek. Pozbyć się Piotra. Se toma una decisión al respecto. Que Piotr debe desaparecer, deciden hacerlo justo en la noche del 29 al 30 de abril de 2013. Joanna es consciente de eso, que Piotr, estando en el centro de intervención en crisis, no va a volver por su cuenta a casa. Así que le escribe un mensaje de texto, algo así como que todo es posible, que todo se puede salvar, que venga y que puedan hablar. Piotr quizá en el fondo de su alma estaba esperando todo esto. De hecho, decidió hacerlo para hablar con su esposa. Acordaron tener esa conversación cerca de la escalera. A las 23 del 29 de abril, cuando Piotr aparece en su silla de ruedas, Joanna sale del edificio, le propone dar un paseo, caminan por ese sendero. Cerca del área de juegos, ella camina. 1 metro adelante, ella va al frente, él va detrás en su silla y le dice que le perdona todo, que seguro todo va a salir bien. Y entonces, así que intenta de alguna manera decirle todo eso, contar, quizás para justificarse ante sí mismo, no lo sabe, que en ese momento Jacek y Łukasz están en los arbustos, lo están acechando cuando pasaba por ahí. Se lanzaron sobre él, lo tiraron al suelo junto con esa silla de ruedas, luego le echaron una soga al cuello, con ese cinturón al cuello, y empezaron a arrastrarlo hacia los arbustos. Por lo que contaron después. Durante los interrogatorios, durante el juicio, se desprende que fue Jacek quien le apretó, le puso el cinturón en el cuello y lo estranguló. Cuando se dieron cuenta que estaba muerto, simplemente lo desnudaron, le quitaron todas sus cosas, lo que tenía, ropa, objetos que encontraron. No se dieron cuenta en el camino que simplemente se le cayó la cartera con todo eso y también con unas toallas que usaron para taparle la cara o la boca. Fueron a un edificio, uno que estaba cerca, ahí quemaron todo eso. Y esperaban que la policía simplemente no se diera cuenta, que pensarían que fue un robo y que así les iba a funcionar. Evitar algún castigo, lograrán evitar la responsabilidad. Los policías se dieron cuenta rápidamente que este asalto es más bien simulado, que alguien se llevó todas las cosas, los objetos precisamente para eso, para que no se pudieran encontrar rastros. Pensaron que era alguien, que sería precisamente del círculo más cercano de Piotr. Empezaron, entre otras cosas, a revisar todos los registros de llamadas, el rastreo de los teléfonos celulares. Ya tenían información sobre eso. Que Jacek es el amante de Joanna. Bueno, empezaron a revisar todo eso y resultó que sí. Todos los teléfonos se conectan en el mismo lugar. Entonces empezaron los interrogatorios. Ellos confesaron a eso. Después detuvieron también a Łukasz y de todo eso. Exactamente. Surgió un plan así, un esquema como el que les conté. Incluso la misma Joanna. Ella no admitía eso, que planearon el asesinato de Piotr, que solo querían darle una lección, asustarlo un poco, para que retirara esa demanda, y su muerte
Fue como un accidente al hacerlo. Poco creíble, porque evidentemente se veía que querían matarlo, a pesar de esos llantos de Joanna en la primera instancia. Ella y Jacek recibieron cadena perpetua. El Tribunal de Apelaciones les redujo la pena a 25 años de prisión. Łukasz fue condenado a 15 años en total. La muerte de Piotr fue en Olsztyn, por supuesto, un shock enorme. Mucha gente lo conocía. A lo largo de los años ayudó a muchísimas personas. Todos lo conocían a pesar de esas dificultades, de todo lo que él mismo había experimentado, como una persona muy amable, una persona sonriente, que quería ayudar a los demás. Y de hecho, la vida de Piotr es una vida muy triste. Tragedias constantes, siempre algo así en la vida, mala suerte. En todo lo que pasaba en su vida sucedía y él solo soñaba con eso, con tener una familia, una esposa, hijos. Pensaba en criar a esos hijos, en darles un techo sobre sus cabezas. Simplemente soñaba con eso. Por lo que pasó, por cómo era ella, los niños terminaron en familias de acogida. ¿Cuál será su destino después? Bueno, es difícil decirlo, por supuesto. Como también dije al principio, dentro de todo es una historia especialmente triste. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. ¿Te gusta ver Criminal ni Patrol? Ayúdanos a grabar nuevos episodios. Apóyanos a través de Hiro y míranos sin anuncios. Además, obtén acceso a contenido adicional que no está disponible en ningún otro lugar. Entra a hirohiro.co Criminal ni Patrol. El enlace también está en la descripción debajo del video.